Buena gente, ya hablamos en otros videos, bienvenidos a este nuevo video sobre cafeína. Ya estuvimos hablando en el anterior sobre los mecanismos por los cuales funcionaría la cafeína. Analizamos los tres mecanismos y estuvimos viendo cuál realmente es el que permite mejorar el rendimiento. Hoy nos vamos a centrar de lleno en los aspectos que la cafeína puede mejorar, o sea, cuánto mejora el rendimiento, en qué disciplinas funciona, la dosis que hay que consumir, el tipo de suplementos que existe también para justamente obtener la cafeína y aspectos también generales que tenemos que tener en cuenta para no afectar nuestro sueño, ya que la cafeína justamente al retrasar la fatiga y tener esa mejora en lo que respecta al rendimiento, que es gracias al sistema nervioso que no de cierta forma no recibe esa información de fatiga, eso también nos lleva a tener problemas con el sueño, a conciliar el sueño. Así que hoy nos vamos a centrar en los efectos positivos que tiene la cafeína, que son muy importantes y hay evidencia robusta sobre esto. La cafeína a nivel general mejora entre un 2 y un 4% el rendimiento deportivo, ¿ok? Esto es un montón. Para un atleta altamente entrenado es una diferencia que le puede dar una medalla o quitársela. Entonces, aquel atleta que esté con mejor nutrición, con obviamente un mejor entrenamiento, pero que además se suplemente con suplementos que sirven para su disciplina, va a hacer una diferencia. Y en el alto rendimiento esto es muy importante. Para una persona recreacional realmente no tiene tanta relevancia, esa es la verdad. Pero si querés ir hilando un poquito más fino poco a poco, sí que obviamente a largo plazo te va a ayudar. Mejora del 2 al 4% el rendimiento deportivo a nivel general, pero sabemos también que en los deportes de fuerza puede llegar a mejorar del 2 al 7% el rendimiento. Imagínate si sos powerlifter, pasar a mejorar un 2% tu RM, tu 1RM o el 7%, es un montón. Los deportes en los cuales funcionaría son deportes de resistencia de más de una hora de duración, deportes de fuerza, deportes intermitentes que pueden ser de equipo, deportes de alta intensidad que vayan desde 1 minuto hasta 60 minutos, como puede ser el CrossFit, como puede ser un partido de fútbol. También, y también funcionarían deportes que requieran concentración, por ahí deportes de automovilismo, un deporte de tiro y cualquier otro deporte que requiera de un nivel de concentración máximo, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poco sobre las dosis que se deben consumir para obtener los beneficios de la cafeína. La dosis va desde 3 miligramos hasta 6 miligramos, dosis ergogénica efectiva, ¿ok? De 3 a 6 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal. Eso quiere decir que vas a tener que multiplicar 3 por tu peso corporal y 6 por tu peso corporal y en torno a ese rango podés empezar a moverte con el consumo de la cafeína, ¿ok? Lo recomendable es que empieces por el rango más bajo para luego ir subiendo la dosis para evidentemente evaluar cómo respondes. No cometas el error de quizás consumir el rango más alto si nunca consumiste cafeína, sino que empezá por el rango más bajo para luego ir subiendo y ver efectos que vayas teniendo, tanto en el rendimiento positivos como efectos también negativos. Hay personas que no responden bien, ¿ok? Hay diferentes suplementos para el consumo de la cafeína, puede ser a través de cápsulas, puede ser a través de chicles, y esto modifica el momento en el cual consumirla. Si consumís chicles, podés consumirlo 15 minutos antes de tu entrenamiento, de tu competencia. Sin embargo, si consumís cápsula, vas a tener que consumirlo unos 60 minutos antes de la competencia o entrenamiento. A su vez, tenemos que considerar que podríamos considerar un consumo intra-entrenamiento, intra-competencia, sobre todo en deportes de resistencia que dentro de esa competencia tengan algún sprint, como puede ser en maratón, que un atleta si bien va a un determinado ritmo, puede ser que en determinado kilómetro quiera apretar un poquito más y la cafeína podría ser de ayuda para esa instancia de alta intensidad. En ciclismo lo mismo. Por lo tanto, en ese contexto también tenemos que considerar el timing de cuándo consumir la cafeína. Si queremos rendir en el kilómetro, no sé, 35 de una maratón, vamos a tener que previo a ese kilómetro, 15 minutos antes, si es con chicle, estar consumiéndola. Si es
con cápsula vamos a tener que 40 minutos antes de ese kilómetro, de ese momento, estar consumiéndola para obtener esos beneficios. En este caso la dosis se modificaría y deberías consumir 200 miligramos para ese momento. Más de esa cantidad en el intraentrenamiento parece no ser aconsejable, ya que podrían haber ciertos efectos adversos a nivel gastrointestinal, por lo tanto hay que tener cuidado con eso. A la hora de ver efectos de la cafeína en diferentes personas, hay como una respuesta genética bien marcada en la cual hay personas no respondedoras a la cafeína, en la cual su efecto es peor, o sea, no tiene un efecto beneficioso y a su vez puede tener efectos adversos importantes. Y hay personas que parecen ser metabolizadoras rápidas de la cafeína que tienen un beneficio mayor y que lo toleran bien. También podemos considerar que, dependiendo del nivel de entrenamiento, el momento en el cual se consume la cafeína puede ser más relevante. Por ejemplo, en personas entrenadas parece funcionar mejor por la mañana el consumo de cafeína para mejorar el rendimiento, y sin embargo en personas no entrenadas los ayudaría a rendir más por la tarde el consumo de cafeína. Un aspecto que tenemos que considerar es que el consumo de cafeína podría afectar al sueño, por lo que si bien por un lado mejoramos el rendimiento, por otro, si la consumimos muy tarde, cerca de las horas de sueño, cerca del momento en el cual vamos a dormir, podemos empeorar la calidad de nuestro sueño. Por lo tanto, la recomendación es que se consuma de 5 a 10 horas antes de ir a dormir. Eso quiere decir que si te dormís a las 10 de la noche, vas a estar pudiendo usar cafeína hasta las 5 de la tarde. Después de las 5 de la tarde ya no sería aconsejable. Y acá entramos en detalles muy finos en los cuales por ahí vos sentís la sensación de que dormís muy bien. Por ejemplo, yo soy una persona que siente que duerme muy bien, más allá de si consume o no cafeína, porque tengo facilidad para conciliar el sueño, pero puede ser que durante el periodo de que dormís, tu frecuencia cardíaca esté elevada, entonces en realidad no estás descansando muy bien. Entonces, ojo con estos aspectos. Otro tema bastante en discusión respecto a la cafeína es que muchas veces se cree que la cafeína deshidrata y por eso, por ejemplo, en deportistas el mate, el café, como que a veces no está muy bien visto. Sin embargo, la evidencia lo que nos dice es que la cafeína sí deshidrata, pero a partir del consumo mayor a 500 miligramos de cafeína por día. Eso es una dosis muy, pero muy alta. Fíjate que si sos una persona de 70 kilos, para el efecto beneficioso de la cafeína, como poco, podés consumir 210 miligramos, 3 miligramos por 70 son 210. Con 210 miligramos ya estarías recibiendo beneficios en el rendimiento de la cafeína y te podrías ir hasta 6, o sea que ahí estaríamos hablando de 6 miligramos por 70, unos 420 de cafeína al día. Por lo tanto, aún consumiendo el máximo dentro de las dosis efectivas, no llegarías a consumir 500 miligramos. Por ende, no necesariamente la cafeína te va a deshidratar. Ahora, tenemos que considerar que si sos un consumidor frecuente de cafeína, con cápsula o café, o con cápsulas o chicle, pero además le sumás café, ahí puede ser que de a poquito vayas llegando a esos niveles altos que impiden que te mantengas una buena hidratación y eso evidentemente va a ser un aspecto que va a afectar tu rendimiento. Por lo tanto, tener en cuenta cuánta cafeína estás consumiendo a través de suplementos y el extra que le estás metiendo con café o mate, ¿no? Que en nuestra región rioplatense se consume bastante. Hablando de eso, que no lo comenté, pero el mate y el café evidentemente son dos infusiones que aportarían también cafeína y para que tengas una idea, más o menos un termo de tomar mate en un termo de 1 litro con cada cebada y demás, aproximadamente podría estar aportando unos 400-500 miligramos de cafeína, por lo tanto cuidado con las cantidades de cafeína que estamos consumiendo en la sumatoria total, ¿no? En este sentido, las infusiones o estos alimentos como el mate o el café son difíciles de establecer dosis claras y precisas de cafeína y por eso no te aconsejaría que si sos un atleta te bases en esos alimentos o infusiones
para programar y planificar tu ingesta de cafeína. Pero sí, si sos una persona recreacional, podrías considerar previo a ir a entrenar, tomar un café, un espresso 60, 45 minutos antes. Si sos de ir en la tardecita, tomar unos mates con la merienda, también va a ayudar. Evidentemente no tenemos claro cuánta cantidad vas a estar consumiendo. Un café expreso puede tener entre 80 a 100 miligramos de cafeína, por lo tanto, capaz que un doble expreso podría estar muy cerca de una dosis efectiva. Y si tenemos en cuenta que un termo para el mate, estar tomando todo un termo, que es un montón, no creo que solo lo tomes, aporta entre 400 y 500 miligramos, podríamos decir que si tomas la mitad del termo de forma individual, vas a estar en unos 200, 250 miligramos de cafeína, lo cual no estaría nada mal para estimular los beneficios, ¿no? Así que respecto a eso, quería hacer la aclaración. Y para ir cerrando, tenemos que considerar que en personas adolescentes, menores de 18 años, se recomiendan 2.5 miligramos de cafeína por kilo de peso corporal al día. Por ende, es una dosis bastante baja en la cual tenemos que considerar, ya que en la actualidad hay muchos alimentos, bebidas que contienen cafeína y que tenemos que contemplar a la hora de estar supervisando a un adolescente. El último tema que también es muy discutido en relación a la cafeína es su sinergia con la creatina. Muchas personas mencionan que la creatina y la cafeína en conjunto podrían generar ciertas interrupciones de los beneficios, cierta disfunción de estos beneficios, pero la realidad es que al día de hoy no hay suficiente evidencia como para decir que la creatina afecta el efecto de la cafeína o que la cafeína consumiéndose con creatina no funciona del todo bien. Por lo tanto, podrías consumirla sin ningún problema a las dos en simultáneo. Incluso hay como evidencia un poco variada, en la cual en algunos estudios parece ser positivo la combinación, la sinergia de los dos, y en otros podría no serlo. Entonces, hasta el momento no tenemos suficiente evidencia como para decir sí o no, por lo tanto podría usarse sin ningún tipo de problema. Espero que te gusten estos videos sobre nutrición deportiva. Si haces algún deporte, si practicas alguna disciplina deportiva y te interesa mejorar tu nutrición y tu entrenamiento para mejorar tu rendimiento, quiero que sepas que soy Cristian, nutricionista deportivo, máster en culturismo natural, con posgrados en nutrición deportiva, posgrados en suplementación deportiva, por eso te puedo compartir esta información. Y también estoy cursando un posgrado relacionado a las ciencias del deporte para el alto rendimiento, todo lo que es entrenamiento para diferentes disciplinas deportivas para poder optimizar al máximo mis servicios, y así como también la preparación de atletas de culturismo natural a nivel de entrenamiento y nutrición. Así que si te interesa seguir recibiendo información de este estilo para poder tener una mejor composición corporal, un mejor rendimiento y preservar tu salud mientras rendís al máximo, este es el lugar indicado. Y también podés acceder a la información de mis servicios por aquí debajo, contactándote conmigo y conversando sobre tu caso. Te mando un abrazo y nos vemos en próximos videos.